de las imágenes que están viniendo en el examen, ¿ya? Las imágenes que van a tener en el examen, que en el cuestionario de 20 preguntas, son solamente de esta clase, no suelo sacarte en otro lado, solamente que algunas se añaden como caso clínico y demás, pero las imágenes básicamente son muy similares, o las mismas, ¿no?, en su defecto. Ahora, no significa que ustedes tengan que tener una memoria de imagen, ¿no? La idea es que entiendan, ¿ya? Entonces, basándonos en el sílabus, lo que nosotros queremos identificar, caracterizar las lesiones benignas de las malignas de la mama, mediante los diferentes estudios radiológicos, ¿no? ¿Cómo estudio la mama? Tengo diferentes formas de estudiar. La más habitual es la mamografía, pero lo uso en todas, no, ¿verdad? Sino que se usa en mujeres mayores de 40 años, por una cuestión de la densidad mamaria. Para mujeres menores o inclusive varones o niños o adolescentes o inclusive recién nacidos que puedan tener algún problema de galactorrea y demás, es la ecografía, ¿ya? Ya saben todos los beneficios de la ecografía. Otro examen que se puede estudiar radiológicamente la mama es la galactografía, que no es muy usada en el medio. Otro es resonancia magnética, que también tiene sus indicaciones, ¿ya? Entonces, el sistema BIRAS. ¿Qué es lo que significa BIRAS? Breast Imaging Reporting and Data Systems. Eso es lo que significa BIRAS, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene este libro? Porque es un libro, ¿no? Son 5 ediciones del BIRAS. ¿Qué es lo que tiene este libro? Este libro estandariza la terminología, básicamente, sistemática de los informes mamográficos. Es decir, en este libro yo voy a encontrar un resumen, cómo yo describo las lesiones en mamografía, en ecografía, en resonancia magnética. Categoriza las lesiones, es decir, puede decir si es una lesión es benigna o sospechosa de malignidad. Establece el grado de sospecha, qué tan sospechoso es, ¿sí? Y asigna una recomendación sobre la actitud a tomar en el caso del médico, ¿no? Si tengo una lesión sospechosa, no lo voy a dejar ahí, ¿no? Definitivamente le tengo que pedir un examen adicional, lo más probable que es la resonancia magnética, o si ya tiene resonancia magnética, o a veces que no amerita, inclusive se va a hacer biopsia. Entonces esta diapositiva la puse para que ustedes tengan una idea por qué es importante, porque todos dicen, mamá, es lo último, ¿no? Así como que no le tomamos mucha importancia, pero si se dan cuenta, es la segunda neoplasia más frecuente en la mujer peruana. O sea, la incidencia es altísima de cáncer de mama. Todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido, hemos escuchado que ha fallecido o está con cáncer de mama. Entonces, después del cáncer de cervix, el cáncer de mama, ¿no? Presenta una alta tasa de mortalidad porque justamente los pacientes no se dan cuenta que tienen el cáncer de mama. Porque el cáncer de mama, chicos y chicas, ojo, no duele. Yo no espero tener una lesión que me duela la mama para yo pensar, ay, tengo cáncer. Cuando duele la mama, tengan por seguro que tienen una lesión benigna, sobre todo las chicas. Ay, me duele la mama antes del periodo, ¿no? O se acentúa algún tipo de dolor, esa lesión es benigna. Lo más probable es que sean cambios fibroquísticos, una cosa similar, o simplemente cambios hormonales, pero no es nada maligno. Las lesiones malignas no duelen, por eso son tan peligrosas, porque se detecta justamente a etapas bastante avanzadas. Las incidencias les dejo ahí. Entonces, ¿cómo llegamos a un despistaje del cáncer de mama? Ya les había adelantado, lo que más se usa es la mamografía, ¿no? Pero no a todas, repito, mujeres mayores de 40 años, por un tema del tejido fibroglandular. Y la ecografía o ultrasonido, que es lo mismo, viene a ser para todos. Les he dicho desde neonatos que pueden tener algún problema, ¿sí?, con el desarrollo del botón mamario, o inclusive algunos bebés, no sé si han escuchado ustedes, nacen y a los días les está saliendo algún tipo de secreción por el pezón. Entonces, para todos ellos están indicados, inclusive para varones, la ecografía, ¿no? Entonces, ¿qué hago si mi mamografía y mi examen clínico son negativos, pero yo tengo sospecha? Entonces,
Si tengo alto riesgo de cáncer de mama, es decir, si mi mamá tiene cáncer de mama, o una de mi tía, paterna, materna, tiene cáncer de mama, tengo historia familiar, obviamente. Y acá no es muy estudiado, pero las mutaciones genéticas, ustedes saben por qué la famosa actriz Angelina Jolie se hizo una mastectomía radical de ambas mamas, justamente porque ella era portadora de ese famoso gen BRCA, ¿sí? Entonces los portadores, que no es muy frecuente acá en Perú, pero los portadores del BRCA tienen altísima incidencia de hacer el cáncer de mama. Entonces por eso es que ella se hizo una mastectomía radical, ¿no? No porque haya tenido el cáncer, sino que quiso prevenir la altísima probabilidad. Entonces, si tengo todo esto, lo más probable es que el estudio a elección sea resonancia magnética. Ahí no pierdo mucho el tiempo en mamografía, en ultrasonido de frente, resonancia magnética. Entonces van viendo que tiene sus indicaciones la resonancia magnética, no se va a hacer a todos. Si yo tengo la sospecha en una de ustedes, no voy a pedirle de frente resonancia magnética, tengo que ir por partes, ¿no? Si es mayor de 40 años, mamografía. Si es menor, jovencita, así como ustedes, ultrasonido. Entonces, dentro de la anatomía de la mama, que estamos viendo acá, la glándula mamaria, existen más o menos 15 a 20 lóbulos, se menciona. Cada uno va a tener un conducto principal que va a desembocar ¿hacia dónde? Hacia el pezón, ¿no? Y la separación del conectivo, generalmente del tejido conectivo, es el famoso ligamento de Cooper, ¿no? Tiene alta inervación sensitiva, por cierto. Entonces acá vemos qué cosas son estos, que puede ser pregunta de examen, los lóbulos mamarios, ¿no? Y en cuanto a la vascularización, vamos a ver que básicamente la vascularización arterial desarrollada por quién, por la mamaria interna, arterias perforantes o torácicas y las arterias intercostales. Dentro de los ganglios, esto es importante en caso de que sospechemos de algún tipo de cáncer de mama, ¿sí? Para hacer el estadiaje es importante que nosotros clasifiquemos los ganglios. No los quiero confundir, solamente quiero que sepan que hay 3 niveles de ganglios. Ya la morfología del ganglio de una paciente que puede tener algún cáncer de mama, por más chiquitito que sea, es decir, un cáncer incipiente, puedo yo ya tener cambios en la imagen de los ganglios. 3 niveles, ¿ya? De ganglios. Y en la ecografía, ¿qué es lo que yo veo? Si le hago a cualquiera de las chicas una ecografía de mama, esto es lo que se ve. No en los chicos, porque la composición de los chicos es diferente. A ver, ahora les digo. Entonces, las chicas, encimita, voy a ver la piel, ¿sí? Debajo de la piel está la grasa subcutánea o tejido celular subcutáneo. Después, nosotras tenemos tejido fibroglandular. Por eso, dependiendo de la cantidad de tejido fibroglandular, se va a clasificar generalmente la densidad mamaria, que más adelante lo vamos a ver. La grasa prepectoral, el músculo, ¿qué músculo? El músculo pectoral, ¿sí? Y el pulmón, fíjense la cercanía. Por eso si yo, y ojo, todas las masas van a crecer, todas mis masas, sean benignas o malignas, van a crecer acá, en el tejido fibroglandular. Y si yo hago una biopsia y no sé qué tan profundo está, puedo hasta perforar el pulmón, ¿no? Por eso la importancia es que yo tengo que saber hacia dónde yo me estoy metiendo. Y esto veo en una mamografía. Entonces, si se toma la mamografía, existen 2 incidencias, ¿ya chicos? Una es la cráneo-caudal y otra es la medio-oblicuo-lateral. Esta es una medio-oblicuo-lateral. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Igualmente la grasa prepectoral, ¿sí? El tejido fibroglandular, ya van conociendo qué densidad tiene el tejido fibroglandular. Lo que ven radiopaco, ese es el tejido fibroglandular. El resto es grasa, grasa subcutánea. Acá está el músculo, ¿qué músculo? Pectoral, ¿no? Los ganglios axilares, que podemos tener todos, pero dependiendo de la morfología puedo sospechar si es benigno o maligno.
Y les decía que dependiendo de la cantidad de tejido fibroglandular, voy a tener diferente composición tisular, es decir, diferente densidad mamaria. ¿Ya? Fíjense, que puede ser pregunta de examen también esto. ¿Ya? Si yo tengo, existen 4 tipos de mamas, ¿ya? Aquí estamos. Existen 4. Esta que le ven que casi toda su composición es grasa, viene a ser un tipo, ¿cómo se llama? Mama grasa. Facilito. Composición grasa, mama grasa. ¿Sí? Esto, y que sería un tipo 1. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O tipo A, B, C, D. ¿Sí? Pero yo en el examen no soy tan mala y no les puedo poner 1, 2, 3, 4 A, B, C, D porque se van a confundir. Necesito que ustedes sepan cómo es la composición tisular. Esto es una mama grasa. Acá dice, tiene menos de 25% de tejido fibroglandular. Acuérdense, esto es el tejido fibroglandular, lo radiopaco. Casi todo es grasa, se dan cuenta. Esto tiene un poco más de tejido fibroglandular, acá sí. Entonces este es levemente denso, ¿sí? Denso heterogéneo, levemente denso. Tiene 25 a 50%. Esto ya es heterogéneo, tiene más tejido fibroglandular, ¿no? Y acá es completamente denso, ¿sí? Si se dan cuenta, es completamente radiopaco casi todo. ¿Sí? Pueden llegar a diferenciar completamente denso de una mama grasa, sí, ¿verdad? Está fácil, ¿no? ¿O no? ¿No les pareció esa parte fácil? ¿Sí? Mama grasa, fíjense cómo es la grasa subcutánea, ¿sí? Fíjense el tejido fibroglandular radiopaco, ¿sí? Fíjense, esta es una mama grasa y todo lo que está acá radiopaco es una mama densa, ¿no? Extremadamente densa, es más se llama, tiene mucho tejido fibroglandular. Esto puede ser una pregunta de examen, chicos, ¿no? Les aviso. La localización de la lesión también es importante, que también puede ser una pregunta de examen. Fíjense, les había dicho, hay 2 incidencias en la mama. Una, que es la craniocaudal, por eso está craniocaudal, L porque es la mama izquierda, ¿sí? Y acá MLO, medio oblicuo lateral, así se llama, ¿ya? Entonces, en la craniocaudal, fíjense, todo lo que está por arriba, trazo una línea acá más o menos a nivel de mi pezón, todo lo que está por arriba es externo, lo que está por abajo es interno. Igualmente, en mi medio oblicuo lateral, trazo mi línea, todo lo que está por arriba es superior, todo lo que está por abajo es inferior. Necesito que se den cuenta de esto y se graben, ¿sí? En mi cráneo caudal, ¿sí? Fíjense, 2 incidencias, cráneo caudal, medio oblicuo lateral. Lo que está por arriba de acá, de mi cráneo caudal, es externo. Lo que está por abajo es interno. Tienen que dibujarlo porque solamente así se van a acordar. Lo que está por arriba es superior y lo que está por abajo es inferior, dependiendo de la incidencia. Ahora les enseño más imágenes. Entonces, aparte de eso, la mama, ¿sí? Se divide en 4, ya se están dando cuenta, si yo lo tengo de frente a mi mama, voy a dividir en 4 cuadrantes. Y es como las agujas de un reloj. Imagínense acá un reloj sobre esta mama. Entonces, hora 9, hora 12, hora 3, hora 6. Tal cual un reloj. Obviamente que si tengo la lesión acá, ya no va a ser 9, ¿no? ¿Qué será? Está más o menos en el 10, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, acá, más bonito, para que se den cuenta. Entonces, hemos dicho, si tengo en mi cráneo caudal, que es esta, ¿sí? Que tengo en mi incidencia cráneo caudal, todo lo que está por arriba es externo, todo lo que está por abajo es interno, ¿sí? Y en mi medio oblicuo lateral, que está de costado esta mama, todo lo que está por arriba es superior y todo lo que está por abajo es inferior. Dicho eso, este es mi cráneo caudal y este es mi medio oblicuo lateral.
¿Dónde está la lesión? Superior. ¿Externo qué? Externo superior. Superior y externo, ¿no? Muy bien, ¿ya ven? Fácil, ¿no? Está en el cuadrante superior y externo, exacto. Acá. Superior interno. Superior interno. Superior externo, muy bien. Si tendría mi lesión acá. Inferior externo. Inferior externo. Superior interno, exacto. Ya se han dado cuenta ya. Entonces esto es lo más probable que les venga una pregunta del examen para que localicen la lesión. ¿Sí? Fácil, ¿no? Lo que está por arriba de mi cráneo caudal es externo, lo que está por abajo es interno. Lo que está por encima de mi medio oblicuo lateral es superior y lo que está por debajo es inferior. ¿Sí? Y aquí está, para los que quieren repasar, aquí está más fácil tal vez, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de caracterización de las masas, cómo yo puedo diferenciar una lesión benigna de maligna, entonces tengo que ponerme a pensar la localización, que ya sabemos cómo es la localización, cuántos nódulos o cuántas masas tengo, el tamaño, eso también es importante que yo lo anote, la forma, puedo tener una forma de masa redonda, puedo tener oval o puedo tener irregular. Esta última, irregular, me hace sospechar que las lesiones pueden ser malignas, ¿sí? Hablando de márgenes, puedo tener márgenes lisos, microlobulados, macrolobulados, irregulares, pobremente definidos. Igualmente, estos dos últimos me van a hacer sospechar posiblemente de lesiones malignas, a diferencia que los otros. La orientación, el contenido, es importante que yo diga que cuando yo veo un nódulo, puedo ver que ese nódulo es, por ecografía hablando, puedo decir que ese nódulo es quístico, ese nódulo es sólido, por mamografía lo puedo ver, también puedo sospechar. ¿Por qué? Porque todo lo quístico en radiografía se ve que color radiolúcido, ¿no? Mientras los sólidos se suele ver radiopaco. No es una norma, pero se suele. Entonces, si yo hago una ecografía y puedo encontrar una lesión anecoica, ustedes saben que casi todas las lesiones anecoicas que tienen líquido. Entonces, por lo tanto, si tengo una lesión anecoica, lo más probable es que sea un quiste, ¿no? Y es benigno o maligno, benigno. O puedo tener una lesión hipoecoica o hiperecoica, ¿sí? En cuanto a la transmisión acústica posterior, puedo tener realce, sombra o sin cambios. Esta sombra es importante, chicos, porque casi todas las lesiones malignas tienen sombra. En ecografía tienen sombra, acuérdense. Y los hallazgos secundarios asociados que yo puedo tener, cambios en la piel, no sé si han visto alguna vez algún cáncer de mama, entonces la piel se pone así como piel de naranja, ¿sí? Como que acartonada, como que dura, gruesa, ¿sí? Puede haber dilatación ductal, puede haber retracción de los ligamentos de Cooper y características al Doppler. Obviamente las lesiones malignas suelen captar Doppler central, mientras las lesiones benignas o son completamente avasculares, no tienen vascularización como los fibroadenomas o los quistes, no tienen ningún tipo de vascularización, o tienen vascularización simplemente periférica. Entonces, lo que les decía al inicio del famoso BIRRAS, ¿no? La categorización, se divide básicamente en cuanto algunos lo dividen en 5, otros en 6. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer la división de 6. BIRRAS, acuérdense, Brace, Imagen, Reporting and Data Systems. ¿Qué estudia el BIRRAS? Ecografía, mamografía y resonancia magnética, ¿sí? Eso está incluido en el librito ese que les mostré al inicio, que tiene 5 ediciones, eso está incluido ahí. Entonces empezamos con ecografía. Entonces mencionamos que el BIRRAS 0, si ustedes algún día ven un informe, dice BIRRAS 0, entonces quiere decir, el doctor ha querido decir que ese estudio está incompleto. Es decir, que sugiere que se complemente con otro tipo de examen, sea ecografía, sea resonancia, dependiendo de lo que
está viendo. En este caso es una lesión de una cicatriz posquirúrgica, que no es nada grave, que cualquiera lo puede tener. Puede ser que a una de ustedes le hayan punzado un quiste, le hayan sacado un fibroadenoma y se queda una lesión, pero como el doctor tal vez nuevo que les está viendo puede sospechar y puede decir, no, puede ser algo. Entonces esta niña hay que sacarle otro tipo de examen, hay que pedirle una resonancia o hay que ampliar la historia. PIRRA 0, estudio incompleto. Por eso dice se necesitan estudios adicionales. BIRRAS 1 es una mama completamente normal, o sea, lo más probable es la mama que todas ustedes tengan, ¿no? Una mama normal es un BIRRAS 1. Hablamos BIRRAS 0, estudio incompleto, BIRRAS 1, una mama normal. BIRRAS 2, básicamente lesiones completamente benignas. Habíamos dicho que lesiones completamente benignas puede ser un quiste, ¿no? Lo más común. ¿Y cómo tengo este quiste? Una lesión anecoica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Va a tener sombra? No, va a tener refuerzo acústico posterior. Acuérdense, sombra da para lesiones malignas, ¿sí? Refuerzo acústico posterior, así como tiene la vejiga o el quiste del hígado o el quiste del riñón, en ecografía estamos hablando, y tiene refuerzo acústico posterior, todo lo que contenga líquido, ¿sí? BIRRAS 2, hallazgos completamente benignos. Un BIRRAS 3 es una lesión sólida, chicos, sólida, pero tiene todas las características de ser benigno. Es decir, encuentro esa lesión, generalmente en una jovencita, puedo pensar que es un fibroadenoma. ¿Por qué? Por la forma, empezando la forma, ¿sí? Son lesiones nodulares ovaladas, a veces redondeadas, y si yo le pongo Doppler acá no capta nada, son lesiones completamente avasculares, lesiones benignas, pero ya está en la categoría 3. ¿Y qué quiere decir en la categoría 3? Que yo le tengo que hacer seguimiento a esa paciente para ver si esa lesión cambia o no cambia. ¿En qué periodo? Generalmente en los 6 meses. Si a los 6 meses se mantiene, ya le digo vuélvete de acá a 1 año, y así sucesivamente. ¿Puede vivir normal una chica con fibroadenoma? Sí, muchos de ustedes puede ser que tengan y nunca han tenido ningún tipo de síntoma. Van a ecografía por cualquier otra cosa y les detectan fibroadenoma. El problema está en que hay chicas que tienen muchos cambios hormonales y les empiezan a salir fibroadenomas por todos lados. Entonces ya les da algún tipo de molestia y tienen miedo que hay una pequeñísima proporción, menos del 1% de los casos, que esos fibroadenomas pueden ser atípicos y pueden malignizar, pero menos del 1% de los casos. Un BIRRAS 4, si ya son lesiones sospechosas de malignidad, ¿sí? Son lesiones sospechosas. En este caso tenemos una lesión hipoecoica, ¿sí? Que está lobulada, fíjense, está lobulada, y sus contornos no son muy bien definidos, comparen a esta lesión, ¿sí? Fíjense. Estas lesiones probablemente acaben en biopsia. Un BIRRAS 5, y es esto algo que quiero que diferencien de todas las lesiones, fíjense, lo primero, la sombra. Una sombra negra, ¿no? Fíjense la sombra. La lesión completamente irregular, sus márgenes completamente irregulares. ¿Y qué característica? Hipoecoico, ¿no? O sea, es una lesión sólida, es hipoecoica y tiene esa sombra negra. Entonces, si yo les pondría una imagen, si les viene una imagen en el examen, con estas características, ustedes definitivamente no van a decir sospechosa de benignidad, ¿no? Después de lo que hemos repasado, definitivamente tienen que decir alta sospecha de malignidad, ¿sí? Y si se les pregunta por la categoría del BIRRAS, definitivamente ni lo piensen y tienen que poner BIRRAS 5. Y en estos casos, obviamente, el biopsia, ¿no? Definitivamente, ¿qué se va a recomendar en este caso? Biopsia. Un BIRRAS 6 definitivamente ya es algo que ya está confirmado, ya se tomó la biopsia, ya se confirmó que es un
carcinoma infiltrante, por así decirle, ¿sí? Con biopsia conocida ya. Entonces, tengo 5 características habituales de los nódulos o las masas que puedo encontrar. Hemos hablado ahorita de ecografía, enseguida vamos a pasar a mamografía. Entonces, nódulos. Voy a estudiar los márgenes, igual que en la ecografía, la morfología, la densidad, calcificaciones, que es esto lo que quiero que diferencie las calcificaciones benignas de las malignas, porque también les he puesto preguntas en el banco para diferenciar lesiones, calcificaciones benignas de malignas, distorsión de la arquitectura y algunos hallazgos asociados, ¿no? Definitivamente, si tengo una lesión, por cierto, ¿en qué cuadrante está? Inferior interno, muy bien, ahí ya no se pierde ya. Entonces, cuando tengo una lesión, definitivamente, como es una estructura tridimensional, lo tengo que ver en las 2 incidencias la lesión, ¿sí? En este caso estoy viendo mi nódulo en las 2 incidencias. Aquí tengo la mamografía respectiva. ¿Es una mama qué? Grasa. ¿Es una mama grasa, chicos? ¿Cómo es el tejido fibroglandular? Radiopaco, sí, pero denso, ¿no? Denso es la palabra. Yo les dije radiopaco así para que se acuerden ustedes, pero es denso, es una mama extremadamente densa. Y si lo categorizo, está en el último, ¿no? ¿Sí? Entonces es una mama D. No se acuerden de esa clasificación, pero es importante que sepan diferenciar esto porque también he puesto alguna pregunta de la densidad mamaria. Pero no A, B, C, D, no. ¿Ya? Entonces, diferentes tipos de nódulos les voy a enseñar, ¿sí? Es muy diferente tener este tipo de nódulo, ¿sí? De bordes regulares generalmente, ¿sí? Puede ser ligeramente lobulado, radiopaco, lo cual me hace sospechar que es de consistencia ¿qué? Sólida, ¿no? Sólida. Aquí una lesión más irregular, ¿sí? Parece que se están jalando unas espículas por ahí, lo que me hace sospechar que ya no puede ser tan benigno, puede ser una lesión maligna, ¿no? Y acá tengo una lesión completamente espiculada en la mama, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estos son espículas, son como telarañas delgaditas, unas telarañas delgaditas que salen de esta masa. Esto, cuando yo lo veo en mamografía, digo, definitivamente es una lesión maligna, ¿sí? Si me dan a categorizar, definitivamente yo le voy a poner un BIRRA 5, ¿no? Altísima sospecha de malignidad. Va a biopsia, ¿no? Lo más probable es que vaya a biopsia. Dentro de las calcificaciones que quiero que sepan, diferenciar lesiones benignas de las lesiones malignas. Lo más frecuente es que veamos en pacientes diabéticas, hipertensas o personas mayores de 55 años o 60 años de edad, calcificaciones vasculares. Casi todas las tienen, ¿sí? Así como cuando le saco una radiografía de rodilla, voy a ver su arteria poplitea o su tibial posterior completamente calcificado, igual es en la mama, ¿sí? Las arterias se suelen calcificar. Entonces, una de las calcificaciones más frecuentes que yo voy a ver en las mamas, sobre todo de estas pacientes diabéticas, hipertensas o pacientes mayores de 50 años o que tienen algún grado de dislipidemia, voy a ver las calcificaciones vasculares. Las de tipo coraliforme también existen en la mama, no solamente existían en el riñón, ¿no? ¿Sí? Dentro de las lesiones sospechosas de malignidad tenemos las amorfas, que felizmente solamente un 25% de estas amorfas van a ser un carcinoma infiltrante de mama. Las pleomórficas, que casi todas van a ser carcinomas infiltrantes de mama. Entonces, ¿cómo las diferencio? Es ahora la pregunta, ¿no? Las lesiones benignas hay que diferenciarlas cuando son de la piel. Por eso es que se pide, chicos, que para empezar para una mamografía, esto les digo como recomendación para que se los digan a la tía, a la mamá, a personas ya mayores de 40 años que van a ser citadas para una mamografía,
que nunca se echen talco. Hay mujeres que tienen la costumbre de bañarse y echarse talco, ¿no? Se talquean por todos lados o se echan maicena, sobre todo en el verano, ¿no? Y cuando van a tomarse la mamografía, o inclusive se echan desodorantes que se quedan marcados, se les pide a los pacientes que no se echen absolutamente nada de desodorante, porque todo sale reflejado y me puede dar un informe falso al final, ¿no? Me puede hacer creer que son calcificaciones que están dentro de la mama, cuando simplemente han sido artefactos que están en la piel. Entonces allí tengo las diferentes formas, ¿sí? Estas son una de las más frecuentes, las que casi siempre se ve, ya les expliqué en qué pacientes hay. Las puntiformes dispersas también, las de centro radiolúcido, las de cáscara de huevo. Todas esas calcificaciones son completamente benignas, ¿ya? Esto les decía. Cuando las pacientes, hay que observar la mama, ¿no? A veces las pacientes se incomodan un poco. Felizmente casi todas las personas que nosotros tenemos en la sección de mama, casi todas son mujeres. ¿Por qué tienen que ser mujeres? Porque tienen que inspeccionar la mama, o sea, tienen que buscar si hay lunares, verrugas o algo, y en este lugar tienen que poner el punto de marcación las tecnólogas. Entonces no es fácil para alguien que es tecnólogo, varón, entonces estar manipulando la mama de la señora se siente cohibida, ¿ya? Y fíjense cómo se puede representar muchas veces este tipo de lesiones aparentemente insignificantes que están en la piel, cómo se puede representar en la mamografía. Puede confundir, ¿no? Entonces, estas son lesiones completamente benignas, calcificaciones con centro radiolúcido, así se llama, calcificaciones redondas con centro radiolúcido. Si ven estas lesiones, benigno definitivamente, ¿no? Y estas son las famosas lesiones calcificaciones vasculares. Fíjense, son completamente lineales, ¿sí? Como que está siguiendo describen algunos libros como rail del tranvía, algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vasculares. No hay forma que se confundan en esto, ¿no? Si he puesto alguna pregunta en el examen, digamos así. Calcificaciones vasculares. Ya les he dicho en qué tipo de pacientes se pueden encontrar también. ¿Sí? Vasculares. Benigno. Ni pensar en malignidad. Y estos son calcificaciones distróficas, ¿no? O en popcorn se llaman, en palomitas de maíz. Parece la canchita que comemos en el cine, ¿no? Se asemeja mucho. Pero estas canchitas o popcorn, así se llama, lo describe en la literatura, están en la mama también. ¿Malignas o benignas? Benignas, completamente benignas. ¿Sí? Estas calcificaciones anulares también en cáscara de huevo se llama, se dan cuenta cómo las calcificaciones están alrededor, ¿sí? Se llaman en cáscara de huevo. ¿Benignas o malignas? Benignas. Calcificaciones gruesas, densas, distróficas, benignas. Estas también en cáscara de huevo, ¿sí? O con algún tipo de centro radiolúcido, algunas benignas. Y estas calcificaciones lineales, ¿sí? Calcificaciones lineales o ductales también suelen ser benignas. Estas calcificaciones, ya les había dicho, redondas o puntiformes, algunas con centro radiolúcido o anulares, benignas. Ahorita vienen las lesiones malignas. Estos también distróficas, generalmente ese tipo de litiasis así tipo coraliforme se dan cuando la paciente ha sido operada de mama ya. En pacientes que le han sacado algún tipo de nódulo, han tenido algún grado de quemadura, una quemadura muy intensa, se quedan en estas pacientes ese tipo de calcificaciones, pero también son calcificaciones benignas, así parece el asta de un ciervo, ¿no? Benigno. Entonces, ¿cuáles son? Ya les he enseñado todos los tipos de calcificaciones benignas, lo más común que encontramos. ¿Cómo los diferencio ahora están en las calcificaciones malignas? Tenemos dos tipos, una las que son las intermedias
o indeterminadas, ahí están las amorfas y heterogéneas. ¿Qué quiere decir amorfo? Que no tiene forma, ¿no? Son así, ¿sí? Diferente forma, ¿ven? No tiene una forma definida, no son como las otras, ¿no? Que son redonditas, puntiformes, en cáscara de huevo, no. Estas son como sea, así, ¿sí? De diferente forma. Y estas son las heterogéneas. Estas son, si yo encuentro esto en una mama, cualquiera de las dos, puedo sospechar que puede haber algún tipo de cáncer infiltrante ahí, pero no es seguro. Como les había dicho, si hablamos de porcentaje, generalmente solamente el 25% de estas pacientes con este tipo de calcificaciones va a tener un diagnóstico positivo de cáncer de mama. Estas son las calcificaciones amorfas, fíjense, muy diferente que las otras, ¿no? Fíjense las calcificaciones, no son densas, completamente radiopacas como hemos visto, no. Son apenas, son como un cielo nebuloso, ¿sí? Son algo nubladas. Acá también, calcificaciones amorfas. Y las calcificaciones heterogéneas, fíjense. Como les digo, no es seguro que las pacientes, no es que veo esto y digo maligno, definitivamente no. 25% de probabilidad de que pueda ser maligno. Heterogéneas. ¿Y cuáles son las de altísima sospecha de malignidad? Las que las veo y hay como un 70% de probabilidad de que sí es maligno. Cuando veo las granulares, las lineales o las ramificadas. Las famosas granulares vienen a ser las pleomórficas. Estas tienen también una distribución hacia el pezón, se dirigen hacia el pezón, ¿sí? Tienen un trayecto algo lineal. Se menciona la literatura que son descritas como piedra molida. Cuando ustedes alguna vez han visto, en las construcciones sobre todo, ¿no? Que venden la piedra molida, entonces ese tipo de lesiones se asemejan mucho a esto. Bueno, según la literatura. Fíjense, si encuentro una masa espiculada, se dan cuenta, como una telaraña, de bordes completamente mal definidos, ¿sí? Y acá hay estas calcificaciones, que son completamente amorfas, ok. Son calcificaciones pleomórficas, ¿no? Pleomórficas. Esto sí es benigno, ¿sí? Sí pueden diferenciar ahora. Maligno, benigno. Está acompañado de lesiones benignas. ¿Cuál sería esto? Con centro radiolúcido, ¿no? Y esto simplemente es una calcificación redonda. Y eso calcificaciones puntiformes, muy diferente de este tipo de lesiones. Mal definidas, ¿sí? Ahora sí pueden diferenciar las lesiones benignas de las malignas. Y la simetría, chicos. Muchas veces ustedes han escuchado, ¿no? Alguna chica por ahí, los chicos o las chicas dicen, tengo una mama más grande que la otra, es diferente, no son iguales las dos, ¿no? A veces o solemos darnos cuenta, o a veces inclusive cuando palpamos la mama, una está más dura, ¿sí? Tiene diferente característica y la otra está toda blanda, y todo el tiempo es así. Eso no es una alteración, no es nada grave, es simplemente, Villacagui se ríe, me dice, sí, que él habrá palpado, ¿no? A la novia. Bueno, eso no es alguna alteración, chicos, ¿ya? Lo que pasa es que simplemente es una variante, ¿sí? Son variantes, ¿ya? Entonces, dentro de estas variantes es importante porque yo necesito que sepan, porque también he puesto alguna pregunta de asimetría en el banco, ¿sí? Que se den cuenta que no todas las mamas son exactamente iguales. Enseguida les enseño. Existen tipos de asimetría. Aquí tengo mis mamas, son igualitas en cuanto al tejido fibroglandular, aparentemente son igualitas, ¿ven? En la incidencia medio oblicuo lateral, sí, pero acá tengo un cachito que no está acá,
Y en la cráneo caudal me doy cuenta que ahí también hay un cachito como que no está acá. Pero no es algo llamativo, ¿no? No es algo llamativo, no es algo que yo me pueda dar cuenta mucho de esto. Y si hablamos de asimetría focal y propiamente dicho, sí me puedo dar cuenta más de la diferencia. ¿Se dan cuenta? Siempre comparo. Se supone que esta mama tiene que ser exactamente la distribución igual que el lado derecho. O sea, mi lado derecho tiene que ser igual que mi lado izquierdo. Pero ya les dije, no todas las mujeres tenemos esa composición. Hay mamas asimétricas, ¿sí?, que no se asemejan. Esta es una incidencia. ¿Qué incidencia es, chicos? Medio oblicuo lateral, ¿no? No me vayan a poner en el examen que es una cráneo caudal. Cráneo caudal es esta. Medio oblicuo lateral es esta. Cuando vean la axila, para que se den cuenta, cuando vean las axilas, ¿sí?, son ¿qué? Medio oblicuos laterales, ¿no? Ya. Entonces, eso es una asimetría focal, ¿ya? Un tejido que no corresponde, que no está al otro lado. ¿Algo grave? No, porque va a ser grave, ¿no? Pero sí hay asimetrías que son bien marcadas, como las asimetrías globales. Y es tejido mamario completamente asimétrico, fíjense. Entonces, yo puedo tener una mama, así como esta, con casi nada de tejido fibroglandular, mientras la otra es como heterogénea. O sea, puedo tener una mama grasa acá, de la misma paciente, su mama derecha puede ser grasa, ¿sí? Porque eso corresponde a una mama grasa, porque hemos dicho menos del 25% del tejido fibroglandular es una mama grasa. ¿Y esto es una mama grasa? No, esto es una mama heterogénea, ¿no? Tiene tejido fibroglandular. Esto es una asimetría global. Este tipo de mamas simplemente requieren seguimiento con el tiempo, ¿ya? Porque también hay una categorización BIRRAS en cuanto a las mamas asimétricas. Eso no lo he incluido en la exposición porque no quiero que se confundan, y eso básicamente es sobre todo para los de la especialidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué incidencia es esta? Cráneo caudal, muy bien. Cráneo caudal, medio oblicuo lateral. Fíjense la simetría, ¿no? ¿Qué tipo de asimetría focal? Global, ¿sí? Sepan diferenciar, chicos, la simetría focal, ¿sí?, que yo la puedo percibir en las dos, pero fíjense, el tejido es muy similar, muy diferente a una simetría global. Les puede venir en el examen porque he puesto una pregunta de estas, les repito, ¿ya? Asimetría, sepan diferenciar asimetría focal de asimetría global. Y los hallazgos asociados que ya les había comentado que casi todos van a tener cuando hay un cáncer de mama. Entonces, ¿cuáles son? Retracción de la piel y del pezón, habíamos dicho la piel anaranjada, agrietada, ¿sí?, como acartonada, el engrosamiento de la piel, patrón reticular, lesiones en la piel, adenopatías axilares, distorsión arquitectónica y calcificaciones, ¿no? Y según ecografía, ¿qué indicaciones puede tener? Si bien es cierto, al inicio yo les he adelantado que todas las pacientes se pueden hacer ecografía, aquí están las indicaciones principales de ecografía, ¿sí? Categoriza las masas palpables o las detectadas en mamografía, evalúa masas palpables. ¿Se puede hacer a mujeres embarazadas? Sí. ¿Se puede hacer una mamografía a una embarazada? No. ¿Por qué no? Porque causa también radiación. Es muy poca la radiación que se recibe con la mamografía, pero causa radiación, entonces no es indicado. ¿Sí? Entonces, el BIRRAS en ecografía es básicamente lo mismo que hemos visto en mamografía. Repasando de nuevo, ¿ya? BIRRAS 0, que habíamos dicho, es un estudio incompleto, ¿no?, que requiere de más estudios, sea de mamografía, ecografía o resonancia magnética. Entonces, la probabilidad de carcinoma no está determinada, porque ya hemos dicho, puede ser que a la jovencita simplemente le hayan sacado un nodulito, le quede una cicatriz postquirúrgica y el médico no esté enterado. Con BIRRAS 1 es una mama
normal, ¿sí? La mama que me imagino que tienen todas ustedes, una mama normal. Un BIRAS 2, hallazgos benignos. Acuérdense, cuando hablamos de BIRAS 2, sobre todo estaríamos hablando de un fibroadenoma o no, quiste, ¿no? Una lesión quística sobre todo. Calcificaciones también entran ahí, sí. ¿Calcificaciones de qué tipo? Benignas, definitivamente, ¿sí? Calcificaciones benignas, así, gruesas, densas, todo ese tipo de calcificaciones entran en un BIRAS 2, lesiones benignas. Todos los tipos de lesiones que tengan que ver con benignidad entran acá. Esta es una calcificación en cáscara de huevo, ¿no? Los lipomas, que son tumores completamente grasa, la composición de los lipomas es grasa. Acá estamos viendo en mamografía que se ve esta imagen, ¿sí? Es bien difícil de diferenciar en mamografía. ¿Por qué? Porque el componente graso también de la mama, ¿no? Y en ecografía sí definitivamente lo veo. Ahí está. La lesión grasa. Benigno o maligno. Benigno, ¿no? Y sus adenopatías axilares. Las adenopatías dentro de la mama también puedo tener, categoría BIRAS 2 también, ¿sí? Lesiones benignas. Y los BIRAS 3, habíamos dicho, si es una jovencita, generalmente, si se les pone el caso clínico de una jovencita, lo más probable es que sea un fibroadenoma, y estoy pensando en un BIRAS 3. Seguimiento a esta niña, sobre todo a los 6 meses. Si es normal, si igual la lesión a los 6 meses, se le pide al año, ¿no? Y este tipo de lesiones en la mamografía, benignas también, ¿no? Grandes pero benignas. ¿Por qué digo benignas? De bordes bien definidos, ¿sí? Redondeado, de bordes bien definidos. Algunos tipos de asimetría, las asimetrías también entran acá a conformar parte del BIRAS 3. Algunas lesiones, ¿sí? Ductales, o las amorfas, que son sospechosas. Acuérdense que el 25% solamente de esas lesiones van a terminar en un carcinoma. Ahí está, sobre todo el fibroadenoma. Este tipo de características tiene el fibroadenoma en ecografía. Lesiones lobuladas. El galactocele, que sale a casi todas las señoras que dan de lactar, ¿no? Tienen con su problema de galactocele. ¿Qué cosa tengo acá? Tengo una lesión como que sólido quística aparentemente, pero es quístico. ¿Por qué digo que es quístico? Fíjense, el refuerzo acústico posterior que me está diciendo, soy lesión quística, y las lesiones sólidas me van a dar sombra, ¿sí? Este galactocele es de composición líquida, lo que pasa es que se ha metido la leche adentro, como que se ha coagulado, se ha querido formar un absceso, una colección, entonces eso da la falsa imagen que podría corresponder a lesión sólida, pero es galactocele, un acúmulo de leche, ¿sí? Un tumor de leche, por así decirlo, que no es nada malo. Y este tipo de lesiones también suelen ser fibroadenomas, ¿no? Como lo veo en la mamografía, lesiones bien definidas, radiopacas, ¿sí? No son esas espiculadas que hemos visto, ¿sí? Aquí se está haciendo una compresión focal o con magnificación, por eso es que se ve así. Y esta es la ecografía, ¿no? Una lesión hipoecóica ovalada, si yo le pongo Doppler acá, no capta nada. BIRAS 4, habíamos dicho que tiene sospecha de malignidad. Aquí empieza la sospecha de malignidad, ¿no? Generalmente estos casos de sospecha de malignidad terminan en biopsia, ¿sí? El 4 y 5 van hacia biopsia. Y el 4 nosotros lo clasificamos, o el BIRAS lo clasifica en A, B y C. Pero para fines prácticos y para que ustedes sepan, solamente es 4 a secas, ¿sí? Entonces el BIRAS 5, altísima sospecha de malignidad, fíjense, más del 95%. Las características de los nódulos irregulares, espiculados, las calcificaciones de alta sospecha, que habíamos dicho que eran las calcificaciones lineales, y las otras calcificaciones, ¿cómo se llamaban? Pleomórficas, ¿no? Estos van a terminar en punciones, o sea, biopsias.
Ahí está una mamografía con su compresión focal y magnificación. Vemos esta lesión espiculada. ¿Por qué digo espiculada? Porque tiene como unas patas, unas telarañas, ¿sí? Es como una araña con sus patas, así todo horrible, todo irregular. Qué diferente a lo que hemos estado viendo, ¿no? Diferente, muy diferente, ¿sí? Sepan diferenciar, chicos. Lesiones benignas de malignas, ¿sí? Lesión bien fea, ¿no? Y cómo lo veo en la ecografía, fíjense esta imagen, grábense esta imagen, por favor. Lesión irregular, de bordes mal definidos, que me da sombra, lesión maligna. Si ven una imagen hipoecoica irregular con sombra, pónganle maligno, ¿sí? Ni lo piensen. Aquí está también otra mamografía, igual con sus patas, su telaraña, ¿sí? Espiculada, así se llaman ese tipo de lesiones, espiculadas, tiene espículas. Y estas calcificaciones que hemos dicho que son como piedra molida, ¿no? También altísima sospecha de malignidad, alta sospecha de carcinoma ductal invasor. Y el BIRRA6 ya les había dicho que era cuando ya teníamos el diagnóstico, ya posterior a la biopsia. Entonces, el último repaso. BIRRA0 necesita evaluación adicional. BIRRAS1 es una mama normal, o sea, es un estudio negativo. BIRRAS2, hallazgos completamente benignos. BIRRAS3 probablemente benignos que requieren seguimiento, ¿no? Generalmente a los 6 meses. ¿Y cuáles son los que requieren biopsia? El 4 y el 5, porque en el 4 empiezan las sospechas de que puede haber malignidad, en el 5 tiene altísima sospecha de malignidad y el 6 ya es malignidad comprobada. En resumen, el BIRRAS. Esto algo corto, simplemente de la galactografía, porque es un estudio que no se usa mucho, solamente en mi hospital lo he visto 2 veces que lo realizan y lo han realizado para casos especiales. ¿Sí? Es un estudio ya prácticamente en desuso, se prefiere 1000 veces la ecografía o la resonancia magnética, pero como está incluido en el syllabus lo he puesto, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usa la galactografía? Sobre todo en los casos de mujeres con secreciones mamarias, ¿sí? Acuérdense que no solamente las mujeres adultas pueden tener secreción mamaria, pueden tener secreción mamaria hasta los niños a veces, ¿no? Entonces en estos pacientes se solía hacer galactografía. Es un estudio que causa radiación mínima, pero causa radiación. Se inyecta, como están viendo ahí, con una jeringa bastante delgadita, la sustancia de contraste y pinta todo, ¿no? Pinta los lóbulos, pinta los ductos. Entonces hay que diferenciar que voy a tener secreción patológica de no patológica. Si tengo secreción no patológica, generalmente va a corresponder a cambios hormonales o cambios fibroquísticos en las mujeres jóvenes, que es muy común, o algún grado de ectasia ductal. ¿Quiénes tienen ectasia ductal? Las que dan de lactar. Todas las que dan de lactar, las mujeres que dan de lactar tienen ectasia ductal. ¿Y quiénes más pueden tener ectasia ductal? Las pacientes que tienen algún tipo de cáncer, ¿no? De papiloma, pueden tener también ectasia ductal. Entonces fíjense cómo se va de lo más normal se puede ir a una cosa patológica. Por eso tengo que preguntar a la paciente, ¿no? ¿Usted da de lactar o ha dado de lactar en los 3 meses anteriores? ¿Sí? Si tengo secreciones patológicas, obviamente que tengo que llegar a mi diagnóstico final. ¿Y cómo se ve una secreción patológica? Es una secreción generalmente serosa, ¿sí? O sanguinolenta. Ese tipo de secreciones me dan a sospechar, y sobre todo si es de un solo lado de la mama, porque las otras secreciones no patológicas suelen ser de las 2 mamas. ¿Y qué tipo de secreción suelo tener? Secreción acuosa, transparente, ¿sí? Muy diferente de un cáncer de mama, ¿sí?
secreción serosa o sanguinolenta. ¿De dónde? Del lado de la mama afectada. Y esto es una galactografía normal. Grábense la imagen, ¿sí? Grábense la imagen. Esto es una galactografía normal. También he puesto una pregunta de galactografía en el banco que me han solicitado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Busco ectasias ductales, ya les había dicho, cambios fibroquísticos que pueden ser normales, pero también busco defectos de represión, como este. Fíjense, esta ya no es una galactografía normal. Fíjense cómo están los conductos acá. Los lóbulos están confluyendo hacia el pezón, ¿cierto? Sus lobulillos y todo lo demás acá. Fíjense cómo está esta galactografía patológica. Los conductos están dilatados, ¿sí? No están así delgaditos, no es como esta fina red vascular. Yo lo asemejo mucho a un árbol, ¿no? Aunque la literatura no habla de eso, pero se asemeja los lóbulos y los lobulillos a un árbol, ¿sí? Con sus ramificaciones. Muy diferente de esto, ¿no? Dilatado. De lo que debería de ser así, lineal, fíjense cómo está engrosado. Y fíjense este defecto de represión acá, ¿sí? Esta imagen radiolúcida. ¿Se dan cuenta acá? ¿Sí? Se le ha inyectado la sustancia de contraste y acá un stop. Hasta acá nomás llegó el contraste, ya no pasa más. ¿Por qué? Porque esto es un nódulo. Esto es un nódulo, probablemente un papiloma, ¿sí? Acuérdense que muchos de los papilomas suelen malignizar, entonces pueden ser lesiones malignas. Y en este caso sí necesitan ser biopsiados. En tomografía, ¿puedo usar tomografía para estudiar una mama? No, no es lo adecuado. Pero si yo veo las glándulas mamarias, me pueden decir, sí, se ven las glándulas mamarias, pero no vas a ver todo ese tipo de lesiones que hemos visto en la mamografía o que hemos visto en las ecografías, no. Entonces, ¿para quiénes se usa la tomografía? Sería la pregunta, ¿no? Para ya las pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer de mama, se les hace una tomografía tóraco-abdominopélvica para ver qué cosa, metástasis, ¿no? Buscar metástasis si hay en algún lado, porque basta que haya un nódulo en el pulmón, metástasis. La mama, acuérdense, afecta sobre todo, va a dar metástasis al pulmón, después al hueso, ¿no? Va a dar metástasis tipo lesiones líticas, después se va a ir al hígado y demás. Entonces, tomografía no es un método de elección para estudiar la mama, salvo en pacientes que ya han sido diagnosticadas con cáncer, en conclusión, para hacer estadiaje. Y lo último, chicos, ya llegando al final. ¿Para qué utilizamos la resonancia magnética? ¿No? En resonancia magnética utilizamos para casos, les dije al inicio, para casos bien concretos. Entonces, cuando yo ya tengo altísima sospecha familiar o una paciente tiene el gen BRCA1, BRCA2 que les mencioné al inicio, de frente a esta paciente por los antecedentes familiares se le debe pedir resonancia magnética. La resonancia, acuérdense, no causa ningún tipo de radiación, ¿sí? Entonces puede ser indicado para todas las edades, no es como otro estudio. ¿En quiénes más? En evaluaciones preoperatorias para determinar la extensión tumoral, es decir, para hacer estadiajes también. Pero ojo, la resonancia magnética tiene sus limitantes, ¿sí? Detección precoz de la recidiva en una mama ya tratada. Si una paciente no ha sido mastectomizada, solamente le han hecho una cuadrantectomía, es decir, le han sacado un cuadrante de los cuadrantes que hemos estudiado, superior, inferior, externo, interno, acuérdense, la lesión lo tenía en el cuadrante superior externo, imagínense, entonces le han sacado solamente ese cuadrante y tal vez le han hecho el vaciamiento axilar. Pero para hacerle seguimiento a la paciente, lo ideal es hacerle resonancia magnética, ¿sí? Porque la mamografía no tiene la sensibilidad tan alta como la resonancia magnética en las pacientes que ya han sido operadas. En conclusión, para ver si de nuevo le ha salido el tumor. Por más chiquito que sea, ¿dónde se va a caracterizar mejor? En resonancia magnética, no en mamografía, no en ecografía.
Detección de las neoplasias ocultas en presencia de metástasis axilares también, y el monitoreo quirúrgico neoadyuvante, ¿no? Igualmente, todas las secuencias que ustedes ya conocen de todos los órganos se aplican en mama, un T1, un T2, un T1 con contraste y sustracción digital, ¿no? El protocolo de estudio, que no es muy importante para ustedes, simplemente quiero que sepan diferenciar, digamos, una tomografía, cómo se ve una tomografía, ¿sí?, de una resonancia magnética. Sí pueden diferenciar, ¿no?, la imagen, ¿sí? Y estos son mamas completamente normales, ¿sí?, en secuencia T2, T1, y esta es una T1 con contraste, ¿no?, un nódulo que es regular o irregular. Irregulado, espiculado, si se dan cuenta, fíjense, como telaraña, acá se nota más bonito, ¿no? Una telaraña completa, espiculado, nódulo espiculado, sospechoso de malignidad. El PET virtual, que es otro tipo de estudio más avanzado de todos los que hemos visto. PET, ¿qué significa? Tomografía por emisión de positrones, ¿no? Básicamente aquí se maneja la difusión por el efecto browniano del agua, se caracterizan las lesiones, pero conclusión, ¿para qué me sirve? Detecta lesiones muy pequeñitas, ¿sí? Muchas veces es complemento de una resonancia magnética, ¿sí? En pacientes que ya han sido tratados, tengo sospechas de que puede haber recidiva de mi tumor y la resonancia igual me ha dejado las mismas dudas. Fíjense que con este examen de tomografía por emisión de positrones le hago y me pinta colores todavía. Eso quiere decir que caracteriza las lesiones, hasta las más pequeñitas las caracteriza muy bien. Conclusión, chicos, de todo lo que hemos hablado, y algunos les he hecho dormir, ¿no? Bueno, el cáncer de mama en el Perú constituye un problema de salud pública, y eso todos lo sabemos, que amerita un agresivo programa de screening, definitivamente. Es decir, el programa de screening que va a incluir la mamografía, la ecografía, básicamente, ¿sí? Mediante mamografía de alta calidad. La ecografía también juega un rol importantísimo, ¿no?, en el diagnóstico de la patología. ¿Podemos caracterizar las masas palpables y no palpables? Sí, también. Algo que me olvidaba mencionar es que la galactografía causa radiación, ¿sí o no? Sí, causa radiación. ¿Me sirve para caracterizar lesiones por fuera del conducto? No, no es lo adecuado. Solamente me caracteriza lesiones que están dentro del conducto. Acuérdense, lesiones que están dentro del conducto. ¿Puedo caracterizar bien por galactografía solamente una lesión benigna de maligna? No, no, no. Si bien eso en el examen no me pongan que sí. Bueno, y la categorización de las lesiones en base al sistema BIRRAS va a permitir un diagnóstico preciso de la patología mamaria. Ya han visto cómo es el BIRRAS, la clasificación del BIRRAS, repasen eso, ¿sí? El despistaje del cáncer de mama por resonancia magnética solamente a población de alto riesgo y en las indicaciones que lo hemos dicho. Y se menciona que la resonancia magnética constituye una herramienta diagnóstica con alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Valoramos la real extensión tumoral, la recidiva regional, el monitoreo de la respuesta al tratamiento. Generalmente son pacientes sometidas a quimioterapia o búsqueda de cáncer oculto. Chicos, muchas gracias. He mandado la clase a... Sí, lo dejo acá, ¿ya? No, porque sí lo he colgado. ¿No lo han revisado? ¿De verdad? Pero yo lo he visto. Hoy día todavía lo he revisado. Antes de venir acá me fijé. Pero igual, se lo dejo acá.